10 de la mañana, 15 minutos, 30 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Este fin de semana estuve en Buenos Aires, en Capital Federal, y se sentía los efectos de lo que habían sido los días previos con la crisis desatada en varias provincias de Argentina, con los paros policiales, los saqueos, los robos que se vivieron en esos días. La gente hablaba de eso. Si bien en Capital Federal no se registraron ningunos saqueos y tampoco un paro de la Policía Provincial de Buenos Aires, sí era uno de los temas principales al momento de hablar con comerciantes. En el fin de semana particularmente tuve la oportunidad de hablar con varios comerciantes y estaba el temor latente de la posibilidad de que estallara nuevamente en la provincia de Buenos Aires algún tipo de episodio, más allá del acuerdo que hubo entre el gobernador de la provincia y la policía de la provincia de Buenos Aires. A esto se le suma un último dato divulgado por Management Unfit, la empresa consultora, que señaló que ha caído la aprobación de la presidenta Cristina Fernández y que uno de los principales factores tal vez fueron los saqueos registrados en las semanas previas. En una encuesta realizada, decíamos, por Management Unfit, 37,8% de los entrevistados tiene una mala imagen de la presidenta, frente al 27,9% que tiene una buena imagen. La caída es notable, según los análisis hechos a partir de esta información de Management Unfit. Apenas en noviembre la imagen positiva superaba a la negativa por 42,3% contra 30%, es decir, en pocas semanas cayó abruptamente la aprobación y la imagen de la presidenta Cristina Fernández. Algo a tener en cuenta justamente a raíz de estos fenómenos de los saqueos. Para hablar sobre esta situación es que estamos en línea a partir de este momento con el doctor Agustín Salvia. Es coordinador general, investigador jefe del programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. A partir de la situación generada en las semanas anteriores con los saqueos, los posteriores acuerdos que hubo, los diálogos entre las gobernaciones y la policía, ¿qué imagen quedó en la población, verdad, a partir de estos problemas que hubo? A ver, yo creo que hablar en Argentina de esta problemática de estallido social o crisis social que emergió previo a estas fiestas, en realidad habla de una situación más estructural, incluso de una sociedad cuya opinión pública no es homogénea. Uno diría que las clases medias reaccionaron con temor y famódicamente reaccionando justamente decayendo la legitimidad del propio gobierno nacional, es decir, afectando la legitimidad del propio gobierno nacional, en tanto que mostró ser muy lento para reaccionar frente a acontecimientos que se iban desatando rápidamente. Y frente a los cuales no tenía una capacidad de respuesta política para atender el caso Córdoba, que fue un detonante, pero incluso para atender ya semanas anteriores, estallidos y saqueos que habían ocurrido en algunas ciudades del conurbano o incluso de Rosario. Entonces, la opinión pública reacciona retrayéndole justamente confianza a lo que había sido la etapa o la fase de intento de recuperación de ganar a la opinión pública a partir de la aparición de Capitanich como jefe de ministros después de la ausencia de la presidenta. Ahora bien, existe otra sociedad en Argentina, que es la sociedad que justamente desde el barrio más pobre, en los sectores de asentamientos más precarios, vive esta situación no solo con temor, sino con el drama concreto, efectivamente, de una sociedad partida. Sociedades marginadas, organizaciones delictivas, narcotráfico atravesando los barrios más humildes, constituyéndose en un clima de cultivo justamente para generar eventos de mucha violencia, donde el motivo económico del saqueo puede estar detrás de algunos organizadores o estrategias delictivas o incluso de algunas necesidades producto de los sectores que están más postergados, pero que lo que en realidad se está mostrando es la ausencia de un Estado
capaz de generar condiciones de inclusión social y marcos normativos y medidas ciudadana democrática, en donde los más humildes tienen también voz y capacidad de participar activamente de la sociedad o del sistema económico y político más dinámico, más estructurado. Entonces, yo creo que hay un componente de coyuntura que mueve toda esta situación, que tiene que ver con la capacidad de respuesta del oficialismo, pero también estamos hablando de una situación en la Argentina de mayor debilidad institucional y político-económica, que hace que la sociedad fragmentada, esta sociedad heterogénea, esta sociedad de una fuerte concentración de una masa marginal, de una población marginal estructuralmente vinculada con circuitos extralegales, justamente muestra la dificultad que tiene la sociedad argentina de poder generar este equilibrio y un modelo de desarrollo sustentable, socialmente sustentable. Esto incluso, ya sea que haya crecimiento o que haya estancamiento como en este momento. Obviamente, el estancamiento actual, es decir, la inflación, el fuerte proceso inflacionario y el débil comportamiento de la economía y la creación de empleo ayudan a que esto sea todavía más agresivo, sea más evidente. Pero las fallas, la explicación estructural de los problemas que hemos estado padeciendo este mes no es de coyuntura, sino que tiene que ver con la matriz social de la sociedad argentina, que se ha ido degradando durante estas décadas, ¿no? Ahora, al momento de ver las explicaciones que se daban a través de los medios de comunicación y los reportajes periodísticos a partir de los incidentes que se estaban registrando, se pudo ver una fuerte división en la opinión pública, ¿verdad? En algunos sectores que hablaban de que se estaba viniendo una situación parecida a la del año 2001, otros restándole un dramatismo a la situación, señalando que eran hechos aislados, hechos puntuales. ¿Cómo queda parada la sociedad argentina en sí frente a tanta fragmentación en la opinión pública? Este es el tema. A ver, yo creo que el discurso oficial buscó quitarle el dramatismo y quitarle justamente el carácter nacional o la identidad estructural del problema. Incluso, ya hablamos, pero también tiene que ver con la ausencia de una política de seguridad capaz de haber dotado a las fuerzas de seguridad interna de recursos y de remuneraciones y de inversión en función de mantenerla cohesionada alrededor de una política de Estado. Entonces, también esto tiene que ver con una falla a nivel de la política de Estado, en cuanto que así como la inflación o el estancamiento, así como la marginalidad estructural, así como el narcotráfico o las bandas delictivas se atraviesan en lugares más pobres, la falta de una política de seguridad capaz de compensar estos procesos a partir justamente de una política que esté, de una fuerza de seguridad que esté fuertemente vinculada a estrategias del Estado, ha hecho que justamente esa fuerza de seguridad se disgregara, reclamara, participe cada vez más masivamente de los circuitos extralegales que atraviesan la economía ilegal del narcotráfico o del delito, y todo esto también ha afectado fuertemente la capacidad del Estado de responder. Pero volvemos a tu pregunta. En la medida que el Estado, a nivel oficial, se ha buscado distraer del diagnóstico los problemas estructurales, se ha buscado instalar en la opinión pública la idea de algo que tiene que ver con una estrategia política de desestabilización, o se ha tenido que ver con acciones esporádicas que tienen poco o nada que ver con problemas estructurales de la sociedad. Esto ha desviado, habiendo hecho este tipo de diagnóstico, desvía del debate político ciudadano lo que creo que son los problemas más importantes. Y ahí es donde la opinión pública busca contestarle al gobierno, y la forma en que le responde al discurso oficial parte de las clases medias ha sido justamente no creyéndole. Pero esto, lo que creo que es más grave, es que no ha permitido seguir el diagnóstico, seguir el debate acerca de cuáles son las fallas o los problemas estructurales que han generado esta situación. Entonces, esto es lo que todavía la opinión pública no tiene, de la cual no está participando, ni las clases medias, ni las clases dirigentes, ni los partidos de oposición,
han quedado en la crítica, en quitarle justamente este respaldo político al gobierno en su diagnóstico, pero acompañando obviamente aquellas medidas de seguridad que parecen como necesarias y urgentes en cuanto al envío de gendarmería a ciertos lugares que han sido objeto de conflicto, sí. Pero lo que ha quedado más dañado dentro de la sociedad argentina es esta falta de Estado, una ausencia estructural del Estado, en donde no es posible, en donde ante eventos o situaciones de desborde social o de desborde delictivo se muestra la limitación que tiene el poder político nacional y provincial para justamente darle protección al ciudadano, darle legitimidad a la función pública. Entonces, yo creo que esto es lo que ha quedado más dañado y esto lo va a resentir el gobierno en estos meses, en la medida que no se pueda instalar una política más clara, es decir, un discurso más claro en cuanto a cuáles serían las medidas estructurales, las medidas de fondo, tanto para paliar los problemas económicos, como para paliar los problemas sociales, como para paliar los problemas de seguridad. Si esto no ocurre en el corto y mediano plazo, creo que la tendencia seguirá siendo justamente de un vacío de poder, de un vacío de legitimidad, y ese vacío de poder y vacío de legitimidad también abre la puerta a nuevos conflictos sociales y nuevos conflictos políticos. ¿El oficialismo está perdiendo la batalla en esos barrios, quizás donde antes era más fuerte, en las zonas quizás de clase media-baja, donde se nutrió principalmente del caudal electoral? Y sí, ya lo mostró que lo estaba perdiendo en las últimas elecciones, antes de que estallaran estos conflictos, justamente, vuelvo a decir, por estos problemas, porque los problemas estructurales, claro, de marginalidad estructural, de inseguridad, de desempleo o subempleo en una década ganada, contrasta justamente con con ese discurso triunfalista de una década ganada, de grandes logros económicos y sociales, en donde las condiciones de vida se constituyen justamente en un claro exponente de la existencia de pobrezas que todavía persisten en la Argentina, y donde el flagelo de la inflación justamente afecta a todos, no solo a quienes puedan reclamar como las clases medias, sino también sobre todo a los sectores populares que no tienen salarios estables, no tienen salarios regulares ni fijos, ni atados a convenio, y son los que siempre están a la cola de los procesos justamente de recuperación salarial. Entonces, es ahí donde se pierde el poder, y cuando aparecen eventos de esta naturaleza es todavía donde se muestra la ausencia del gobierno o la distancia que hay entre el discurso oficial del gobierno y las prácticas político-ciudadanas cotidianas, en donde justamente la ciudadanía demanda protección, sobre todo estos sectores demandan protección, y que el único mecanismo que está operando en ese sentido, que no es poco, que es importante, pero no es suficiente, son las transferencias de ingresos monetarios a través de programas como la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales, que operan como efectivamente contenedores de una situación, pero no como plataformas de inclusión social, contenedores de una cierta o relativa cohesión social, y que, como vimos, muestra que no es suficiente cuando aparecen emergentes como los que estamos viviendo la semana pasada. Claro. Doctor, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana, ¿eh? No hay por qué. Un gran saludo a todos ustedes y a la audiencia. Que tenga buen día. Era el doctor Agustín Salvia, coordinador general, investigador jefe del programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Un tema que, por supuesto, sigue latente allí en el vecino país.